finales de los años 60 en París. Empieza a ser frecuente la llegada de empleadas del hogar españolas que buscan trabajo en Francia. Y para facilitar la comunicación se edita un manual que lleva por título Conchita et vous. Lo que encontramos dentro ya os lo podéis imaginar, pero nos quedaremos hoy en su portada, en la que, junto a la mujer francesa, la dueña de la casa que hay que limpiar y que trabajar, aparece una mujer vestida de flamenca, con su peineta y con su pelo moreno y largo. Porque Conchita, por más que nos digan, no es española, es andaluza, con un imaginario que sigue hoy más vivo que nunca. Es el mito de la musa andaluza. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. A lo largo de los años y con el paso del tiempo, la sociedad y la cultura han creado clichés y estereotipos que perduran aún hoy como un ejercicio a veces muy inconsciente, pero que influyen en la percepción que seguimos teniendo sobre muchas cosas y sobre todo sobre muchas personas. ¿Cómo se construyen estos clichés? ¿Qué mitos hay detrás? ¿Y qué suponen todavía hoy? Christopher Rivas, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Hoy nos acercamos al mito de la musa andaluza a través de un interesante trabajo académico. Sí, el de una antropóloga cordobesa. Ella se llama Soledad Castillero y su trabajo lleva por título La sin tierra, rompiendo el mito de la musa andaluza. Un trabajo que, además, lo ha publicado la editorial Almuzara después de hacerse con el premio Memorial Blas Infante. ¿Y en qué consiste su trabajo? Soledad ha investigado 4 obras artísticas de la pintura y del cine para descubrir cómo se ha construido el mito sobre la mujer andaluza en el imaginario colectivo. Y lo ha hecho, además, manteniendo un diálogo más que interesante con Blas Infante. ¿Y le sorprende lo que descubre? La autora, Antonio, se encuentra con multitud de tópicos que se han generado casi siempre desde fuera de Andalucía en torno a las mujeres que habitan esta tierra. Es decir, esa mirada foránea es decisiva en la construcción de la imagen estereotipada que aún hoy se tiene de muchas mujeres andaluzas. ¿Cuáles son las 4 obras artísticas que analiza? Pues mira, empezando por el principio, La Chiquita Piconera, un célebre personaje de Julio Romero de Torres. Ella, la protagonista, sigue siendo ensalzada por la mayoría de los visitantes del museo que el artista tiene en Córdoba. Pero lo cierto es que detrás de La Chiquita Piconera estaba, y está, una mujer completamente anónima. Se llamaba María Teresa. Ella tuvo una vida muy precaria y en vida no llegó a tener ningún reconocimiento. Fíjate el contraste. Teresa, ¿de verdad es usted la Chiquita Piconera? Bueno, ahí tengo un certificado del hijo del pintor, de Rafael Romero de Torres, me lo dio. Sí. Ahí lo tengo, yo si quiero usted se lo enseño. No, que va, no la creemos, por supuesto. Además que, y tengo de los billetes, tengo yo ahí un retrato de joven con los zarcillos que salió en los billetes. Sí. ¿Por qué dicen, Teresa, hay quien dice, cuando preguntan muchas veces por la Chiquita Piconera, dicen, no, si esa señora murió hace tiempo? Bueno, porque hay una impostora, que hay muchas impostoras, pero una allí en Madrid, una mujer que ya podía ser mi abuela, porque cuando pintó la Chiquita Piconera y pintó, fue en Santa que salió en los billetes, pues entonces tenía yo 15 años y pico nomás, porque fue el 29, y el 30 cuando se murió él, lo que yo tenía son 16 años, ¿no? Esta es una de las entrevistas que concedió antes de morir. Una mujer que dice, además, que esa pintura de Julio Romero de Torres le amargó la vida, porque lo que más se valoró del cuadro fue su pierna, pero esa pierna del cuadro no es de ella, pues solo era suya la cara. Por cierto, un rostro del que el régimen se apropió y llegó a imprimir en billetes de las antiguas pesetas. Hablando de dinero, la representación de la pobreza también se analiza en esta obra. Sí, a través de La Venus andaluza de George Apperley. Está considerada uno de los últimos románticos y, cuando se afincó en Granada, dedicó su obra a las mujeres de la Zambra. Pero claro, detrás de esa imagen sexualizada, lo que había eran mujeres trabajadoras, mujeres del arte. Y sin embargo, pasaron a la posteridad en postales y souvenirs donde las vemos bajando descalzas en los barrancos del Sacromonte o amamantando en la misma calle. Siempre como algo exótico, sin importar su nombre.
Pero detrás de la granujilla o la modistilla o la gitanilla estaban mujeres como Enriqueta Contreras, que fue su esposa, la esposa del pintor, pese a que tenía tan solo 15 años cuando se casó con él. Creo que me querías hablar también de una película. Sí, de la primera película andaluza de la transición, de la película Manuela. Yo te estoy queriendo a ti, con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Te estaba esperando. Es tarde. La carretera estaba cortada. El moreno se ha tirado al tren. Se ha tirado al tren. Ayer vino a verme y sentí que ya estaba muerto. Esta obra podríamos encuadrarla en el género de la españolada, pero fíjate, porque pese a que se graba en localizaciones andaluzas como Lebrija o como Carmona, su protagonista no es andaluza, con ese acento mal llamado neutro del que tantas veces hemos hablado en este podcast, pero que deja a la mujer andaluza en el papel de gitana o mujer exótica, es decir, el de musa, pero nada más, sin interesarnos ni la historia que pueda tener detrás ni nada que le rodea. Y algo muy parecido sucede con la película Malvaloca. Ven conmigo, Malvaloca. Te esperan mi hermana, mi casa y mis brazos. Contigo sí. Cuando no me quieras me mata, pero mientras contigo. Siempre conmigo, como tú te mereces, llevando mi nombre y unidos bajo la bendición de Dios. ¿Es posible tanta alegría? Tu mujer. Gracias, Leonardo. Bueno, y entonces, ¿qué decir del mito de Carmen? Quizá la ópera más representada del mundo, Antonio. Una historia construida sobre una mujer andaluza, gitana y cigarrera de Sevilla, de la que a buen seguro nos interesaría conocer tanto su historia, pero de la que solo sabemos que era morena y exuberante, porque quizá con eso bastaba para la sociedad de entonces. Sin embargo, si de algo se habla en La Sin Tierra, es precisamente, como dice su título, de las mujeres que se quedaron sin ella, porque la agricultura juega aquí un papel importante. Y este trabajo se centra en las temporeras de la fresa, en Huelva, mujeres que llevan décadas viviendo en Andalucía durante muchos meses al año y que siguen pasando la historia como unas completas desconocidas, porque son las temporeras, las magrebíes, las de la fresa, pero nada más. Lo que lleva al mito de las otras, que es el que se dibuja sobre ellas sin ser así. Andaluza no es solamente quien nace en el territorio, sino que es también quien lo habita. Y por eso, para terminar, Antonio, quiero leerte esto que encontramos en su libro. Decía Blas Infante, en Andalucía no hay extranjeros, lo cual era un reconocimiento a la diversidad humana. Sin embargo, las jornaleras andaluzas de hoy siguen pidiendo tierra y libertad, como las de ayer. Pero además piden papeles para todas, visibilidad y una regulación ya. Desmitificar a las mujeres andaluzas y a quienes habitan Andalucía pasa por reconocerlas en su diversidad. Pero para reconocerlas primero hay que verlas y aceptar que son y que están. Más aún cuando son quienes en parte sostienen un sustento tan básico como es el de la producción alimentaria. Qué necesario este mensaje, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que recordarlo? Christopher Rivas, gracias. Gracias a ti, Antonio. Hasta la semana que viene. Soledad Castillero Quesada es antropóloga social y cultural por la Universidad de Granada. Es máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión Pública de las ONG y autora de La Sin Tierra, rompiendo el mito de la musa andaluza. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola queridos y queridas de este medio tan hermoso como es en andaluz.es. Estoy encantada de compartir un ratito con vosotras y es un gustazo y un agradecimiento esta invitación tan cariñosa. Gracias. ¿Por qué aún hoy, cuando una mujer dice soy andaluza, la imagen que nos devuelve el imaginario está lleno de clichés y de estereotipos? Bueno, pues a esta primera cuestión que plantea, ¿por qué el imaginario colectivo que se despierta a la hora de pensar en una mujer andaluza sigue estando lleno de clichés y estereotipos que tienen que ver con lo accesible, lo irracional, una mujer muy sexualizada, muy exotizada, bellísima, pero sin una agencia política transformadora propia,
de clases populares, pero vaciadas de contenido, muy folclorizadas. Tiene que ver primero con ese arraigo que tiene, entre otros muchos, todo el material y todo el trabajo que los viajeros románticos hicieron de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, en una zona tan, bueno, pues tan simbólica como es el Sacromonte de Granada, esas imágenes de esas mujeres vestidas de faralaes, sucias, descalzas, bajando del Sacromonte, amamantando en la calle, todo ese imaginario sigue imperando hoy en los centros de cualquier ciudad andaluza, en las tiendas de souvenir, ¿no? Sin embargo, no se ha cargado de significado esa imagen de trabajadora del arte, de mujer con un oficio además cultural, creadora de cultura, un oficio iniciático, la creación de las primeras zambras. Pero no se ha tenido un acceso a la historia popular de estas mujeres. La historia hegemónica pues ha salvaguardado este tipo de clichés y ha dejado a un lado toda una fuente de información valiosísima a la que es muy difícil acceder porque es muy complicado hacer historia de mujeres que no están en la historia, no porque no la tengan, sino porque no se le ha dado su sitio. Y esto tiene mucho que ver con la polarización económica del propio territorio andaluz, porque el cliché de la mujer andaluza no se puede separar del imaginario colectivo que se despierta igualmente al hablar de Andalucía. Andalucía ha polarizado su economía en dos focos principales, una producción agroalimentaria intensiva para la exportación y una recepción de turismo de masa, siempre con capitales enfocado a ese diálogo con el sistema mundo, a lo foráneo, ¿no? Por tanto, eso tiene una problemática principal, que es que el propio capital se diluye. Entonces, en ese imaginario influenciado por la polarización de la economía, esa idea de que Andalucía solo hay una, sigue revistiendo como principal atractivo los cuerpos de las propias mujeres con estas mismas representaciones. E igualmente se hace del territorio, ¿no? De las zonas costeras, de los recursos naturales, etcétera. ¿La imagen de Andalucía se sigue construyendo hoy como ayer a partir de una imagen de mujeres musa o mujeres entretenimiento? La imagen de Andalucía se sigue construyendo así, como o desde esa perspectiva del entretenimiento, porque hemos sido representadas, es decir, a partir de las grandes artes, las consideradas grandes artes, el cine, la literatura, la música, todos los atributos que se le han concedido a las mujeres andaluzas tienen que ver con su físico y, por otro lado, con la servidumbre, ¿no? Esto está ligado directamente y siempre con las propias condiciones, como decíamos anteriormente, del territorio. Todas las aptitudes y las actitudes que se muestran en los espacios públicos cuando se representa a una mujer andaluza son diferentes al resto de personajes. Esa femme fatale andaluza, pero que, sin embargo, pues sigue representando esa imagen tosca, cateta, al servicio del resto, etcétera, ¿no? Ese papel de la sirvienta, de la ama de casa, etcétera. Y por otro lado, esa musa, ¿no? Esa ensoñación de un cuerpo femenino que ha relegado a un espacio reduccionista, pues luchas tan importantes como las luchas obreras de las mujeres en Andalucía. Un ejemplo lo tenemos en la lucha de las cigarreras de la fábrica de tabacos de Sevilla, donde la cigarrera universal que ha pasado en la historia ha sido Carmen, además de Bizet, porque esto es muy común, encontrar cómo se describe a la mujer a partir del autor, como si fuese el autor masculino, el creador de la propia entidad de esta mujer. Y sin embargo, esta Carmen de Bizet, esta ópera que ha sido la más representada a nivel mundial, donde se representa a una mujer andaluza muy bella y cuya causa de todos los males que están a su alrededor es su sexualidad, pues era una mujer trabajadora, como digo, de la fábrica de tabaco,
donde se dio un cúmulo y una serie de luchas históricas, de huelgas de brazos caídos, cuando al resto de compañeras de otras fábricas de Andalucía, como la fábrica de Cádiz u otras partes del Estado, les tocaban sus derechos, fueron la representación del apoyo mutuo femenino, introdujeron salubridad a las fábricas, incorporaron guarderías y, sin embargo, pues no se representa la imagen de Carmen como una mujer empoderada, ¿no? O con poderío, como reivindicamos desde los feminismos andaluces. Y esto igualmente ha pasado en otras esferas, como en el trabajo agrícola, como la mujer jornalera se sigue representando como una mujer sin habilidades, también porque la agricultura a nivel global, el trabajo de la mujer en la agricultura no ha sido contabilizado como un trabajo en sí, sino como una extensión del trabajo de la economía familiar, es decir, como una ayuda. Y sin embargo, bueno, pues las organizaciones sindicales, las organizaciones de las mujeres jornaleras, ayer y hoy, han tenido un peso esencial en los derechos consecutivos de ellas y del resto, es decir, de la sociedad en general, para la consecución de derechos. Tenemos los ejemplos de las cabras montesas de Gilena, de las mujeres de Marinaleda, de las jornaleras de Huelva en Lucha, por poner un ejemplo más reciente, que además, bueno, pues en la obra La Sin Tierra están muy presentes, sus relatos que son contemporáneos, pero sin embargo, pues son incluidas en ese reduccionismo de catetismo, oscuridad, una acción que no es útil en la era de la globalización, etcétera. En alguna entrevista te he escuchado decir, y más que decir reivindicar, que es legítimo que una mujer pueda ser morena, escuchar a Loli Manuel, pintarse las uñas, llevar aros grandes y ser catedrática. ¿Por qué sigue siendo necesario insistir hoy en eso? La cuestión física es determinante a la hora, digamos, de dar legitimidad a los espacios que se ocupan. Como decía, las grandes artes han tenido un gran peso en esto, ¿no? En esa ensoñación de una mujer morena, y el problema no está en los físicos ni en los atributos, porque además una cosa es la folclorización, otra cosa es el folclore, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, pues de grandes referencias como Loli Manuel, Lola Flores, Rocío Jurado, toda esta serie de folclóricas que fueron la caña, ¿no? Que partieron la pana, que fueron cabezas de las economías familiares, ocuparon espacios donde no las estaban esperando. Sin embargo, lo que se ha quedado, lo que ha pervivido es una bata de cola vaciada de contenido nuevamente. Entonces, hay espacios donde la corporalidad de la mujer andaluza se directamente conecta con este imaginario, con esta construcción foránea que deslegitima pues ciertos acentos, ciertos estilos, y esto está muy enraizado con bueno, pues el propio cuerpo, ¿no? Cuando todas las culturas las mujeres usan las pinturas para decorar sus cuerpos y para ataviarse, sin embargo, esa magnificación solamente de los atributos físicos que se ha hecho de las mujeres andaluzas, pues digamos que de algún modo la sitúan en un punto de mira donde se le concede menos credibilidad que al resto, ¿no? Cuando una mujer andaluza ocupa un espacio de poder y habla en andaluz, directamente se dispara una serie de imágenes que tienen que ver con la sirvienta, la criada o la palmera, ¿no? Pero, o la bailaora, con toda la carga política que puede tener el baile flamenco, ¿no? Sin embargo, como el mito que se ha creado no está ordenado, es decir, no tiene un lugar correcto en la arqueología de nuestro conocimiento, del conocimiento en general, pues se cae en, bueno, pues errores de este tipo, ¿no? Y es triste que tengamos que reivindicar una cosa tan sencilla, pero esa mitificación sigue, bueno, pues haciendo daño a día de hoy.
¿El mito de la musa andaluza junto a otros estereotipos han podido influir en el rechazo a lo andaluz, en algunos casos entre los propios andaluces y andaluzas? Claramente este mito ha influido en el rechazo a lo andaluz y esto en las mujeres andaluzas ha tenido mucho peso y grandes consecuencias que yo digo que los feminismos andaluces han servido como oráculo porque durante generaciones hemos crecido leyendo, escuchando y viendo a mujeres cuyo nombre muchas veces no sabíamos ni pronunciar, que eran de otras partes, de otros centros, de otros nortes, y sin embargo las mujeres de nuestros sures, bueno, pues sus saberes, su cotidianidad, sus experiencias, sus formaciones, sus trayectorias, no han formado parte de los materiales con los que hemos crecido y con los que nos hemos educado fuera del espacio íntimo, fuera de los hogares. Entonces, al no construirse una imagen política de ella, hemos entendido que lo empoderante, lo que nos podría dar herramientas a día de hoy, en una era siglo XXI, donde tenemos que buscar las oportunidades lejos del territorio, pues todo lo que nos hiciera pensar en nuestro linaje y en nuestros vínculos más cercanos, lo entendíamos como fallido. Por eso las referencias se han buscado siempre en otras partes que sí nos habían contado como empoderantes, como válidas, como correctas y que sí servían y que por tanto sí eran útiles. ¿Cuándo dejaremos de ver a las temporeras de la fresa en Huelva o de la aceituna, si hablamos de Jaén o Sevilla, como las otras? ¿Qué les falta para que en nuestro imaginario ellas también sean mujeres andaluzas? Pues esto tiene que ver con las propias políticas de contratación que estiman que la cláusula principal para estas mujeres tiene que ser un retorno al final de la campaña, y esto es problemático porque primero no las permite anclarse a un territorio, es decir, tener un empleo continuado en el tiempo, no las permite avanzar en la escala social. Su figura se acepta solamente como parte de un trabajo que una vez que termina no es aceptado. De hecho, el término con el que se les otorga cuando terminan la campaña y deciden no hacer el retorno, a las mujeres que deciden no hacer el retorno se las llama como las fugadas, ¿no? Y esto tiene una carga muy fuerte porque automáticamente la misma persona que era válida pues pasa a ser una persona indocumentada y desposeída de todos sus derechos, ¿no? y a ocupar una situación jurídica irregular. Además, tal y como está constituida esta idea de que las mujeres son cuerpos utilitarios para las labores agrícolas, son ubicadas dentro de las propias fincas de trabajo, no tienen una separación tácita entre trabajo y vida, y esto hace muy complicado que tengan una representación política y una actividad social dentro de los municipios a los que precisamente vienen a trabajar y a sostener una economía tan importante para el territorio andaluz y sobre todo para la provincia de Huelva, como es el sector del fruto rojo. Por eso siguen siendo las grandes desconocidas. Se habla de las marroquinas, las de la fresa, las temporeras, como si fuesen parte de otra realidad, cuando todo lo que les ocurra a ellas es responsabilidad absoluta de Andalucía, ¿no? Todos los problemas que se originen en torno a su situación son parte intrínseca del territorio y por tanto hay que tomarlas como tal. No puede ser que estas mujeres lleven más de 20 años presentes, algunas hasta más de 6 meses, es decir, más de medio año en los territorios y no sepamos pronunciar sus nombres, ¿no? Y no las tengamos en cuenta a la hora de representar quién conforma Andalucía hoy. Tu trabajo es también un diálogo constante con Blas Infante y con la Andalucía con la que él soñaba. Que ese diálogo se pueda entablar en tiempo presente es porque sus ideas y sus mensajes son aún hoy vigentes. ¿Será que no hemos cambiado tanto como podríamos pensar? Pues no.
la verdad es que por desgracia no hemos cambiado tanto como pensamos. Fijaos, yo esto que planteo, ¿no? Esta fricción, esta ruptura con el mito de la musa andaluza a través de rescatar luchas históricas y luchas actuales, como que friccionan el mito y lo cargan de significado, como veníamos hablando del caso de la jornalera de Huelva. En 1916, la revista Andalucía, ya las mujeres, creada en Sevilla, ya las mujeres expresaban que estaban hartas de verse representadas, decían algo así como con la caña de azúcar en la mano, con la caña de manzanilla en la mano, y como mero objeto de folclore. Y ellas mismas crearon una serie de cuestionarios para analizar las situaciones de las mujeres trabajadoras del campo de la época. Es decir, que este debate se tiene desde tiempos inmemorables, ¿no? Este inconformismo, esta detección de que algo está fallando, ¿no? Blas Infante también decía que en Andalucía no hay extranjeros y fijaos el endurecimiento de las leyes de extranjería y el blindaje de fronteras al que estamos asistiendo a día de hoy. Entonces, bueno, ese hilo conductor que tenemos que hacer con la obra de Blas Infante y con tantos otros y tantas otras referencias, padres y madres de esta nuestra Andalucía, pues esencial para abordar los debates que nos competen hoy. Por supuesto que hay que revisitar los símbolos, por supuesto que hay que revisitar los contenidos, que las sociedades contemporáneas son muy efímeras y muy cambiantes, pero hay cuestiones que nos interpelan y que nos atraviesan, que han tenido muy poco margen de acción y muy poco movimiento, y una de ellas es precisamente ese foco productor de economía basado en la producción agroalimentaria intensiva, donde se ha dado un cambio estructural en la innovación, en la creación de nuevas semillas, de elementos de conservación, toda esta modernización de la agricultura bajo plástico, de la hidroponía, pero sin embargo no ha ido acompasado con una mejora sustancial de los derechos sociolaborales de los trabajadores y las trabajadoras, y esto es un gran problema. Una de las participantes en la investigación que aparece en el libro decía que cobra lo mismo que hace, prácticamente lo mismo que hace 30 años, y que la vida en 30 años ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues esta creación de polos económicos burbuja, porque las producciones intensivas no son sostenibles ni para los ecosistemas, ni para los trabajadores y las trabajadoras, ni tampoco para los productores, porque atienden a crisis cíclicas. Se habla de crisis cíclicas, pero a mí me gusta hablar de crisis permanentes, porque es un sector que está continuamente en riesgo. Pues hasta que no haya capacidad, no para pensar otro modelo productivo, sino para ponerlo en práctica, vamos a tener siempre una serie de debates pendientes que nos urgen, que son acuciantes y que hay que conocer y hay que tocarlos, hay que acercarnos a ellos para bueno, entender que queda mucha reversión por hacer desde las bases. Soledad Castilleros, antropóloga social y cultural. Ella sí es una auténtica musa andaluza. Gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Carmen, la chiquita piconera, Manuela o la Venus de Apperley. Muchos las tendréis en el imaginario y, aun siendo andaluzas, quedaron desprovistas de su historia y de su nombre para convertirse en icono de la mujer de su época, con todo lo que eso supone para perpetuar cualquier estereotipo. La mirada foránea ha tenido mucho que ver en todo esto a lo largo de las últimas décadas, y solo desde su conocimiento podemos corregirlo ahora desde una mirada andaluza, desde nuestra tierra, alejándonos de toda esa ficción construida en torno a la mujer y por extensión sobre Andalucía. Un trabajo de investigación como este no debe quedarse en el ámbito académico, y por eso aplaudimos su publicación, que es también una clara apuesta por su divulgación, y llega en un momento en el que lo femenino no deja de cobrar protagonismo.
hasta el punto de que hoy Andalucía se siente orgullosa de ser identificada con tantas y tantas mujeres que la representan y que llevan su nombre allá por donde van. Sí, antes fueron Carmen, la Chiquita Piconera, Manuela y la Venus de Apperley, y fueron lo que quisieron que fueran. Forma parte de nuestro pasado y nos ayuda a entender el presente. Pero la Andalucía de hoy es la de Rocío Márquez, Laura Ochman, Cristina Morales o la de Gata Katana. La Andalucía de las mujeres con nombre y apellidos y, por supuesto, con su tierra por bandera. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Seguro que a partir de ahora, cuando te enfrentes de nuevo a alguna musa andaluza, podrás fijarte en todo lo que hemos analizado aquí y en cómo se ha construido todo un mito en torno a esa imagen. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de En Andaluz, que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Los médicos andaluces irán a la huelga el próximo 12 de abril. El Sindicato Médico Andaluz ha convocado una jornada de paros para reclamar medidas urgentes en atención primaria y mejoras en las condiciones laborales. Y esto es todo un hito, porque la andaluza Isamay Benavente se ha convertido en la primera mujer directora de la Zarzuela. La linense tomará el cargo en noviembre y durante un periodo de 5 años. Y no te pierdas la entrevista con Alba García Marcos, escritora gaditana que obtuvo una mención especial por su originalidad en unos premios periodísticos gastronómicos. Y así nos cuenta que Apericuentos nació durante el confinamiento. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias Alba Canovaca, este podcast lo produce Maravedismo, yo soy Antonio Campos, la semana que viene ya sabes seguimos aquí hablando en andaluz.